el papel de la familia en la historia de redención. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿sabe usted lo que es la historia de redención? Palabras más sencillas podríamos llamarle la historia de salvación. Y estamos hablando de ese plan de Dios que desde el principio Él tenía de cómo llegar a que todos conociéramos al Señor y Salvador Jesucristo. Generalmente los teólogos lo dividen en 4 etapas, que son creación, caída, redención propiamente dicha y consumación. Creación, Dios primero en su plan nos creó. Amén, amén. Era parte de su plan crearnos para darle gloria a Él. Caída, el hombre cayó en pecado de nuestros padres Adán y Eva. Bueno, y ahora todo nuestro ser está contaminado por el pecado a partir de ese momento. Redención fue la obra de Cristo en la cruz para morir por ese pecado y que los que creyeran en Él pudieran estar con Él y obtener la redención o la salvación. Y consumación es lo que Él va a hacer en el final de los tiempos. Algunos sencillamente moriremos y pasaremos a la etapa de glorificación o gloria, estaremos con Él en la gloria, pero todos en algún momento veremos lo que sucederá en el fin de los tiempos. Ese es el plan de redención. Ahora, ¿qué vamos a estar viendo en esta mañana? ¿Cuál es el papel de la familia dentro de ese plan de redención? Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 78 del 1 al 8 y lo vamos a leer. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las cubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a estar básicamente haciendo 2 preguntas esta mañana. Número 1, ¿cuál es el papel que Dios ha dado a la familia en la historia de redención? Y número 2, ¿para qué Dios le ha dado ese papel a la familia en la historia de redención? Primera pregunta, ¿cuál es el papel que Dios ha dado a la familia en la historia de redención? Es el Salmo 78. Si usted lee en la Reina Valera, al inicio, siempre la Reina Valera pone títulos propios, y este en particular dice, Salmo 78, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, Masquil de Asaf. Primero,
David no escribió el salmo. ¿Quién lo escribió? Asaf. ¿Quién era Asaf? Era uno de los cantores que había escogido el rey David como parte de ese grupo que dirigía la adoración en el pueblo. Probablemente era el músico principal en el reinado de David. Él escribe varios salmos. Escribe el Salmo 50 y en particular escribe los salmos del 73 al 83. Y entre ellos está este salmo, este poema que podemos ver en este salmo. Por otra parte, en forma sencilla vamos a ir con Masquil, es un salmo de instrucción. Este es uno de los salmos que lo podemos colocar entre los salmos históricos, porque narra parte de la historia de Israel. Y precisamente el pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana es una introducción a esa historia. Ahora, el pasaje tiene dos palabras claves y una de ellas es contar. Contar en el sentido de narrar, de relatar, no de contar de 1, 2, 3, 4, 5, sino en el sentido de contar, de narrar. Téngala en mente, la palabra clave, una de las primeras palabras claves del pasaje es contar. El primer versículo inicia precisamente con la palabra escucha. Y lo voy a leer nuevamente, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha. Luego dice: inclinad a vuestro oído. De hecho, si recuerdan lo que hablamos la semana pasada, es un paralelismo. O sea, escucha es lo mismo que inclinad a vuestro oído, y mi ley es lo mismo que las palabras de mi boca. Si recuerdan el sermón, yo les explico que hay una figura literaria que se llama paralelismo, que es básicamente que un mismo texto repite dos veces lo mismo, y que había tres tipos de paralelismo. Uno era sinónimo, que es este, donde una frase repite lo que dice la otra. Hay otro que es antitético, donde hay una frase y la siguiente es lo contrario. Y una última figura literaria sería el paralelismo sintético, donde dice una frase y en la siguiente dice lo mismo, pero le agrega un poquito más. Ahora, en todo caso, es un paralelismo sinónimo, donde escucha es lo mismo que inclina vuestro oído, y mi ley es lo mismo que las palabras de mi boca. Ahora, yo me pregunto, ¿quién está hablando? Vean que es un salmo de Asaf. Fue escrito por Asaf. Pero cuando dice, escucha, pueblo mío, mi ley, ¿está hablando Asaf o está hablando Dios? Aparentemente son las dos personas. Curiosamente, Asaf es llamado vidente. En 2 de Crónicas 29:30, que ahorita no lo vamos a revisar, dice que Asaf era vidente. Se le llama el vidente. Y luego, curiosamente, Jesús usa el siguiente versículo, que ahorita lo vamos a leer. En Mateo 13:35, y él dice: hoy se está cumpliendo las palabras del profeta que dijo, y cita este versículo. Entonces, el mismo Jesús está llamando a Asaf profeta. Entonces, escucha, pueblo mío, mi ley. Sí, es Dios hablando a través del profeta Asaf. Esa palabra ley realmente se usa en muchos sentidos. De hecho, no me gusta mucho usar el hebreo y el griego en el púlpito, pero muchos van a conocer la palabra, que es Torah. Sencillamente ahí la palabra ley es Torah. Lo que pasa es que puede significar muchas cosas. Puede referirse propiamente a la ley literal, pero puede referirse simplemente a instrucción, a la instrucción de Dios. Y yo creo que en este pasaje es más el sentido de escucha, pueblo, mi instrucción. Es un llamado a escuchar las instrucciones de Dios. Sigamos con el siguiente versículo.
abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas. Nuevamente es otro paralelismo. Proverbios es lo mismo que cosas escondidas. Ahora, agrega él desde tiempos antiguos. Nuevamente ahí la palabra proverbios se refiere a instrucción. Abriré mi boca en proverbios. Es de esas palabras que puede significar muchas cosas. La Reina Valera, que es la versión que usamos más tradicionalmente en América Latina, es muy literal. Traduce todo literal. Hay otras versiones, usted lee la nueva versión internacional, si lee la nueva traducción viviente, por ejemplo, son más de equivalencia dinámica. Buscan la palabra que mejor se adapta, pero que no es literal. De hecho, en eso usted va a ver que no dice proverbios. En esas versiones va a decir instrucción. Abriré mi boca y los instruiré. Luego dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Uno dice, ¿cómo cosas? Son cosas escondidas, cuando en el siguiente versículo dice cosas que ya les habían contado a los padres. Realmente no son cosas escondidas. No son palabras profundas. De hecho, es la misma palabra que aparece en Proverbios 1:6, donde dice que con los proverbios vamos a conocer dichos profundos. ¿Qué es lo que está haciendo Asaf? Está hablando proféticamente, diciendo lo que voy a hablar es importante. Era algo que ya conocemos, que ya nos han hablado nuestros padres, pero pongan atención, que esto que voy a hablar es profundo. Continuemos con el siguiente texto. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Es la primera vez que aparece la palabra contar. Ya la historia que él iba a contar y que va a contar en los siguientes versículos ya ha sido contada antes. Ya la conocen desde tiempos antiguos. ¿Quiénes la contaron? Dice el texto, nuestros padres. Probablemente no se está refiriendo específicamente a papá y a mamá, sino que está hablando de los antepasados. Está hablando sentido de antepasados cuando dice padres, porque ha sido algo que ha pasado, contado de generación en generación por sus antepasados. Para Israel era muy importante narrar desde la creación hasta la liberación de la esclavitud en Éxodo, hasta todo lo que había sucedido hasta ese momento, toda la historia del pueblo de Dios se hacía contada, y así se hizo. Bueno, hasta que Dios inspiró a Moisés para que escribiera los 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o los libros de la ley. Entonces, no es una historia nueva, es algo sencillamente que los padres han contado. Luego viene el texto central. No la encubriremos a sus hijos. Ese es el texto clave. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Si alguno no tiene el dibujito que puse en la diapositiva, bueno, es la columna del fuego y la nube, ¿verdad?, que acompañaba al pueblo de Israel. No olviden, no encubran lo que hizo Dios. No lo encubramos a sus hijos, sino que lo contamos. ¿Contar qué? Las obras gloriosas de Dios. El texto dice, las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo.
No las tapemos, sino contémoslas. Es un llamado a contar a las futuras generaciones las gloriosas obras de Dios. Ese es el papel de la familia en la historia de la redención. Para eso estamos. Papás, mamás, abuelos, tíos, tías, hermanos mayores. Somos llamados a contar a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que van a venir, las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que Él hizo. La familia es llamada a transmitir a sus descendientes la grandeza de Dios y sus obras. Esto es una parte importante del plan de Dios para redimir a las naciones de la tierra. Dios también usa las familias. Como familia tenemos un papel. El versículo 5, por su parte, nos dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dios, además, puso la ley. Vean aquí otra vez, yo les he estado hablando de los paralelismos porque he estado las últimas 2 semanas predicando pasajes poéticos. Jacob y Israel es la misma persona. Entonces, cuando la palabra dice estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, es lo mismo, dicho de 2 formas diferentes. Entonces ahí nuevamente aparece el paralelismo, que lo que nos enfatiza es que Dios puso su ley, la dio a Israel, les dejó la ley a Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y nuevamente vemos la función de los padres: enseñar la ley a sus hijos. Y tómese padres no solo como papá y mamá, sino como todos, como toda la familia, toda la familia, enseñando a los que vienen después, a los que son menores. Va a haber familias que no tienen un papá y una mamá. ¿Quién les va a hablar? Tiene que ser otro, sus abuelos, sus tíos, y que conozcan a ese Dios que también es padre de los huérfanos. Recordemos lo que dice el Salmo 68, que Él es padre de los huérfanos. El que no tiene papá, bueno, puede tener a Dios. Apliquemos un poco. Este pasaje, precisamente, yo lo enseñaba a los maestros de escuela dominical en una de las lecciones que estuvimos hablando sobre cómo contar las historias bíblicas. Y es que los maestros de escuela dominical precisamente centran su enseñanza en las historias bíblicas, porque este es el llamado de Dios. Le enseñamos historias bíblicas en la iglesia, desde la escuela dominical a los niños, no porque se nos ocurrió enseñarles historias bíblicas o porque sea lo más fácil para enseñarles. El texto lo dice: contar acerca de las alabanzas de Jehová y las maravillas que Él hizo. Como padres, la iglesia es la primera línea de ayuda que tenemos. Por supuesto, la responsabilidad cae sobre los padres, pero la iglesia es la primera línea de ayuda. Por eso damos cursos para enseñar. Muchos de los que llegaron al curso eran papás, que sencillamente querían aprender cómo narrar mejor y cómo enseñar mejor la escritura a sus hijos. Además, el simple hecho de venir a los cultos, a las actividades de la congregación, da una enseñanza a los niños y jóvenes de nuestra iglesia. Si bien es cierto que asistir a la iglesia no es equivalente a tener una relación con Dios, de hecho usted puede venir a la iglesia y venir a todos los cultos y no tener una relación personal con Dios, sí, el asistir a la iglesia, a las actividades,
nos habla de nuestras prioridades. Sí, amén. Cuando usted da prioridad a las cosas de Dios, le está enseñando a sus hijos que las cosas de Dios también tienen prioridad. Entonces, es innegable que hay un impacto espiritual de llevar semana a semana a los niños, a sus hijos, a sus nietos, al culto, a la escuela dominical, a la sociedad jóvenes, a la escuela bíblica de vacaciones y a cualquier actividad especial que hacemos en la congregación, sin contar el beneficio adicional de que nuestros hijos, nuestros nietos pueden conocer otros niños y jóvenes cristianos y formar relaciones sanas y estrechar lazos con otros cristianos de su edad. Ahora, por otra parte, los padres, abuelos, incluso tíos son llamados a contar las maravillas de Dios a las futuras generaciones. Se nos llama a contarlas, no a encubrirlas, y muchos padres no toman en serio esa responsabilidad. Debemos narrar las historias bíblicas a nuestros hijos, no encubrirlas. Al no contarlas, nos encubrimos. Y hoy en día hay muchísimas herramientas. De hecho, quise hacer una diapositiva solo de eso. Hoy hay muchísimos recursos, muchísimas herramientas. Hay Biblias para todas las edades, hay Biblias ilustradas, Biblias para niños, Biblias para jóvenes, Biblias para preescolares, Biblias en cómic, Biblias en manga. Al que no sabe qué es manga, es historietas o cómics japoneses, ¿verdad? Hay páginas de internet donde usted puede leer las historias y contarlas a sus hijos, y hay apps con historias de la Biblia. La app que más recomendamos, que es la YouVersion, también tiene una versión para niños que se puede descargar, que inclusive es interactiva. O sea, hay herramientas. Entonces no tenemos excusas. Tenemos que hablar de las maravillas de Dios a nuestros hijos. Hay muchos momentos para hacerlo, pero lo importante es que usted lo haga. Puede hacerlo cuando comen juntos. Algunas familias toman un tiempo para hablar mientras que comen. Puede aprovechar ese momento. Cuando camina con sus hijos a la escuela, o vaya en autobús, o vaya en automóvil, o vaya como vaya, son buenos momentos para hablar. Cuando va su hijo a la escuela, cuando va al doctor, cuando hace mandados con ellos, y cumplir con ese mandato. De hecho, Deuteronomio 6:7 dice que andando en el camino repasemos la palabra a nuestros hijos. A la hora de acostarse, puede que usted tenga un hábito, hágase un hábito, haga lo que le funcione, pero haga algo. Sí, amén. Papás, hagan algo, tienen que contar las historias. Si usted no lo está haciendo, toma el tiempo para hacerlo. Tenemos que contarlo. No podemos quedarnos callados. No podemos omitirlo. Hay padres que a veces que uno escucha que dicen cosas así. Es que yo quiero que ellos escuchen todo lo que hay y que tomen sus propias decisiones. No hay peor mentira del diablo que esa. La Biblia no nos llama a que escuchen de todo y mostrarles todas las opciones para que ellos decidan. La Biblia nos llama a contarles las maravillas de Dios. Amén. Ahora, segunda pregunta. ¿Para qué Dios le ha dado ese papel a la familia en la historia de redención? Y sigamos analizando el texto.
Los versículos 6 al 8 nos muestran esa razón. Y ahora, igual que les dije en la primera parte que la palabra clave era, ¿cuál era? Contar. En esta segunda parte la palabra clave es generación. Pongan atención a esa palabrita cuando lean los textos. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a los hijos. Entonces, ¿por qué contamos las maravillas de Dios a nuestros hijos? Para que lo conozcan, para que lo sepa la generación venidera. La próxima generación debe conocer a Dios y sus obras. La única forma de que conozcan a Dios es que les hablemos de ese Dios que hace milagros, de ese Dios que hace maravillas. No solo en las historias de la Biblia, sino también en nuestras vidas. Entonces, que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Vean que esa es la visión. Nosotros lo contamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ellos lo van a contar a sus próximos hijos que tendrán, y estos a su vez lo contarán a los que vienen, y así sucesivamente. Y a veces no nos damos cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos. Pero ese es el plan de Dios, y para eso es, para que la generación venidera conozca a Dios. Versículo 7. Bueno, como les dije, esa es la visión que debe guiar a la familia. Es la esencia del papel de la familia en el plan de la redención. Contar las maravillas de Dios para que conozcan las próximas generaciones a Dios. Y ahora sí, versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Parte del propósito de contar las maravillas de Dios es para que pongan su confianza en Dios, que pongan su esperanza en Dios, que no pongan su esperanza en otra cosa, que no la pongan en el mundo. Muchos ponen su esperanza en otra cosa que no es Dios. Pero el propósito de contar las maravillas de Dios a nuestros hijos es que pongan su confianza en Dios. Es fácil desviarnos y poner nuestra confianza en otras cosas. Somos seres humanos pecadores. Es fácil, no sé, poner la confianza en el dinero, en nuestro trabajo, en lo material, en cualquier otra cosa. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Únicamente en Dios es que el creyente tiene que poner su confianza, porque sabemos que todo lo demás procede de Él. Si tenemos dinero, si tenemos trabajo, si tenemos salud, si tenemos vida, si respiramos, es porque es don de Dios. Entonces, al contar de generación en generación las obras gloriosas de Dios, no las vamos a olvidar. Es lo que dice el texto. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, sí, al contar constantemente acerca de las obras gloriosas de Dios, de generación en generación, no las vamos a olvidar y vamos a guardar los mandamientos de Dios, de ese Dios glorioso que hemos conocido y que las futuras generaciones pueden conocer. Por último, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu.
al contar las obras de Dios a las futuras generaciones, permite que las nuevas generaciones no sean como otras generaciones anteriores, que fueron tercas, que fueron rebeldes, que no entregaron su corazón a Dios y no le fueron fieles a Él. Aplicando, cuente a sus hijos lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho por usted. Dé testimonio a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos necesitan conocer a Dios. Amén, amén. Y usted puede ser un canal para que ellos conozcan a Dios. Sí, amén. Hábleles de cómo usted conoció al Señor, de cómo Dios es tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones, sea pasadas, presentes o futuras. Que ellos se den cuenta que usted toma en cuenta a Dios, pero usted tiene que hablarles a ellos. Es cierto, muchas veces pueden verlo, pero también les interesa saber, que usted se los cuente, nárrenlo. La única forma de que conozcan las maravillas de Dios es escuchando, para que luego puedan aplicarlas en sus propias vidas. Usted como papá, como mamá, como abuelo, e incluso como tío o tía, que a veces no lo pensamos, a veces hasta como hermano mayor, puede hacer mucho por las futuras generaciones. Puede bendecir. Toma el tiempo de bendecir. Puede orar. Y hablemos un poquito de bendecir. O sea, mi recomendación, tome tiempo de bendecir. Yo todas las noches, y perdón que me ponga de ejemplo, le doy una bendición a mis hijos antes de acostarse. Los llamo. Que Dios te bendiga, que siempre te cuide, que te mire con agrado, que ponga en ti paz. Amén, amén. Si usted no sabe cómo hacerlo, ahí entre los libritos que he puesto yo entre la biblioteca, hay un libro que habla sobre cómo hacer eso. Utilice los recursos. Si ya no está el librito y alguien se lo llevó, yo se lo puedo dar digitalmente, nada más pídamelo. Haga devocionales familiares, a solas, también cultos familiares. Hablemos un poquito de esto porque a veces no hablamos de eso. O sea, nada más le decimos a la gente, haga devocionales, haga cultos familiares. ¿Qué? Pero ¿cómo se hace? Es más, ¿sabe usted la diferencia entre un devocional familiar y un culto familiar? Generalmente un devocional, para que usted sepa las diferencias, de diferentes cosas que usted puede hacer con sus hijos, dependiendo de la edad de ellos. Un devocional casi siempre es un librito, a veces ahí está digitalmente, ¿verdad? Pero es un librito. Usted puede acompañarse a un librito que tiene un texto. No sé si alguna vez ha leído uno de esos devocionales que se llama Nuestro Pan Diario, o hay algunos similares. Entonces, hay devocionales así, que son para la edad adecuada de los niños. Muchas familias tienen la costumbre de que leen el devocional entonces, después de comer, en la noche. Simplemente usted lo que necesita es el librito y sentarse un rato, leer el pasaje y comentarlo con sus hijos. Si no tiene librito, es simplemente tome un versículo, léalo y lo comentan entre todos. Eso es un devocional familiar. Un culto familiar es un poquito más elaborado. Vamos a hacer cantos, vamos a separar un espacio, como hacer un culto. De hecho, en la pandemia, muchas familias empezaron a hacer cultos familiares. Y es eso, separar un rato donde vamos a tener cantos, vamos a tener algún tipo de mensaje, ya sea de un libro devocional
que puede tomarlo de ahí, pero igual puede ser otra cosa. Con que usted se siente a ver una película de dibujos animados de la Biblia con sus hijos y luego la comente. Pero lo importante es sacar el tiempo y hacerlo. Eso sería un culto familiar. Ahora, también hay familias que lo que hacen es sacar tiempos a solas con la familia y hacer sus propios devocionales, especialmente cuando los niños son más grandes. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos un ratito, ok, vamos a tomar 15 minutos, todos nos vamos a ir a una habitación y todos al mismo tiempo vamos a hacer cada uno un ratito a solas con Dios, dedicado a su edad. Por supuesto, estamos hablando que eso se hace con niños mayores como de 10 años en adelante. Es separar el ratito y tener un tiempo solo, en familia pero separados. ¿Para qué? De esa forma enseñamos a nuestros hijos, a ellos también, a hacer su propio devocional sin necesidad de estar con nosotros. Esa es otra forma de hacerlo. Ahora, son muchas formas que usted puede hacerlo, pero haga algo. Lo importante es que haga algo que le sirva a usted, que sirva dentro de su familia. Aproveche los feriados, aproveche las festividades. De hecho, muchas veces no tenemos tiempo. Es difícil sacar el tiempo por el trabajo, por la escuela. Entonces, a veces es complicado sacar el tiempo para fomentar la vida espiritual de la familia. Pero especialmente aproveche festividades, Navidad, Semana Santa, y redima ese tiempo y úselo para el crecimiento espiritual de los hijos. Navidad es un buen momento como para hacer devocionales. Semana Santa es un buen momento. A muchos le dan hasta toda la semana libre, o al menos los niños tienen la semana libre en Costa Rica. Es un buen tiempo para que hagan devocionales. Aproveche. De hecho, yo digo que en Navidad siempre hay como cierta sensibilidad espiritual. Aproveche y haga devocionales en estos tiempos. Vamos a ir cerrando. ¿Qué hemos visto en esta mañana? Hemos respondido básicamente dos preguntas. ¿Cuál es el papel de la familia en la historia de la redención? ¿Y para qué tenemos ese papel en la familia? El texto es claro. Nuestro papel es contar las maravillas de Dios a las futuras generaciones. Ese es nuestro papel. ¿Para qué lo hacemos? Para que pongan su confianza en Dios. Y guarden sus mandamientos. Es un llamado que todos tenemos. Prácticamente todos los que estamos aquí escuchando somos papás, somos abuelos, somos tíos o tías. Y sí, ese llamado es para usted, a contar a los que vienen. A veces creemos que toda la responsabilidad es de los padres, pero no necesariamente. Es una responsabilidad compartida. Toda la Escritura nos llama a exhortarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. Va a haber casos donde ese niño prácticamente tiene que adoptarlo a la iglesia, porque sus padres no son creyentes. Y ahí es donde se cumple más el mandato de que Dios es padre de huérfanos, porque muchas veces tenemos que ser padres espirituales de niños y de jóvenes en nuestras iglesias, para que conozcan a Dios.